seguridad, su oficio de carpintero le posibilitó que de pronto, alguna silla, alguna cosa fuera reparada y los que estaban allí en el pueblo claramente pudieran pensar, uy, esto lo hizo Jesús, ¿cierto? Voy a invitarles para que nos vamos al Evangelio según San Marcos en el capítulo número 6. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría todas las aldeas alrededor, enseñando. Padre, te doy gracias por tu palabra, doy gracias por tu misericordia, doy gracias por tu fidelidad. Ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo utilice cada palabra, cada expresión, oh Dios amado, y que hables al corazón de cada uno de nosotros. Que permitas, oh Dios amado, que seamos cautivados, oh Dios, que seamos renovados, restaurados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las historias relatadas aquí en estos primeros versos, incluyendo los versos 7 al 13, nos están hablando acerca de un tema que tiene que ver con la aceptación y con el rechazo inclusive de los discípulos, y están muy ligados al tema de la incredulidad. Y yo quisiera que abordásemos ese tema en esta noche, la incredulidad, porque eso hace parte. Hoy se habla de pandemias, hoy se habla, en estos días apareció por allá otra cosa nueva en la China, ¿cierto? Y venimos hablando de pandemias, y la Biblia nos habla también de pandemias que son espirituales, ¿cierto? El pecado, la más grande de ellas, pero parte de eso, ¿cierto? Pudiéramos hablar de la incredulidad como un pecado grandísimo delante de lo que es Dios. Y precisamente esas dos primeras porciones nos hablan, hoy vamos a trabajar la primera, ¿cierto? Aquí hay dos historias que son complementarias. Nuevamente la primera habla acerca de la incredulidad en cuanto al Mesías, en cuanto a Cristo Jesús, y la segunda, ¿cierto?, habla acerca de cómo Dios envía a unos hombres que también en muchas circunstancias al proclamar el Evangelio serán presa de posiblemente atropellos. Marcos nos cuenta muchas historias y sitúa esto en el capítulo 5 antes. Nos habla acerca de unos milagros, capítulo 5, versículos 1 al 20, nos habla acerca del endemoniado Gadareno. Luego nos habla de la hija de Jairo y una mujer que tenía hemorragias, está hablando de milagros. Y al final nos habla inclusive de una resurrección, ¿cierto? Una resurrección. En medio de estas historias Dios está mostrando su poder, está mostrando su autoridad sobre el mundo espiritual, ¿sí? Está mostrando su autoridad sobre la misma enfermedad y aún sobre la misma muerte. No son cosas que se puedan tapar con los ojos, ¿sí? Ahora, esas historias nos hablan acerca de personas que estaban maravilladas al ver esos milagros. Marcos 5, versículo 20, dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús, y todos se maravillaban. Un hombre que había sido libre, y ahora a voz abierta estaba diciendo: me libertó, y todos los que estaban alrededor estaban maravillados porque entendían que había sido esta persona y de dónde le había sacado Dios.
más adelante, quiero leerlo en la versión TLA, en Marcos 5:42, después de la resurrección de esta chica, ¿sí? Dice, la niña tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó asombrada, ¿sí? Yo no me imagino las personas allá en Nazaret escuchando los rumores, escuchando las cosas que Jesús, un nazareo, estaba haciendo por fuera, ¿sí? Eso me quiero imaginar en este momento, escuchando, está haciendo milagros. Uy, Jesús, Él vivió, Él nació, Él creció, era mi amigo. De pronto a algunos le cambiaron los pañales, yo no sé. Y escuchando, vea, esta persona está haciendo revuelo, está conmocionando todo lo que hay alrededor. Los rumores son cosas que corren fácil y sobre todo en pueblos como tal, sí, definitivamente eso es comidilla. Cualquier cosa que pasa se conoce. Pensaríamos, o yo pensaría, que la gente estaba asombrada y que cuando Jesús volviera allá, le iban a recibir como el héroe, ¿sí? Egan Bernal ganó otra vez y en el pueblo de él todos están contentos, victoriosos. Y me imagino que la gente de pronto, o me quisiera imaginar que la gente estaría así expectante, pero cuando comenzamos a leer aquí en Marcos, ¿sí? Nos damos cuenta de que es una realidad diferente, es una realidad diferente. No era la primera vez que Jesús iba allí. En el capítulo número 3 nos encontramos con que Jesús, capítulo 3, versículo 20, nos encontramos con que Jesús ya había estado precisamente allí y dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que todos ni aún podían comer, y cuando le oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, ¿sí? O sea, Jesús ya había comenzado o había tenido experiencias en medio de ese lugar y la gente no era que le quisiera mucho, Ahora, cuando nosotros miramos la escritura, dice allí, comenzó en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, dice, comenzó a enseñar en la sinagoga, y yo quiero que vamos a irnos punto a punto por algunas de las expresiones que está mencionando allí. Porque lo primero que quiero hablar en cuanto a la incredulidad tiene que ver con el rechazo. De manera implícita, cada una de las expresiones que vemos aquí en Marcos 6 está mostrando algo de rechazo hacia ese Jesús histórico. Las personas tenían de alguna manera la concepción, la esperanza de un Mesías, ¿cierto? Que les iba a sacar del yugo, un Mesías, un líder político, militar, pero Jesús se comienza a presentar, viene acá como un maestro, viene con sus discípulos, es una persona de todas formas que tiene autoridad y dice que comenzó a enseñar en la sinagoga. Es interesante ver que cuando Jesús comenzaba a enseñar siempre mostraba precisamente al Cristo, hablaba del Cristo y muchas de las escrituras las relacionaba precisamente con él. Para ampliar esta parte tenemos que irnos al Evangelio de Lucas en el capítulo número 4, ¿sí? Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el verso 20 que enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de todos están fijos en él y comenzó a decirles, hoy se cumplió esta escritura, hablando de un contexto mesiánico que los rabinos, que los judíos muy probablemente estaban familiarizados, así como cuando él hablaba del yo soy. Yo me imagino los ojos de todos abriéndose. ¿Cómo se atreve a ponerse en los pies, en la imagen, en la igualdad con Dios? Y aquí les dice a todos,
hoy se ha cumplido esta escritura, ¿sí? Y dice el verso 22, y todos daban buen testimonio de él. Impresionante, ¿cierto? Sí, él es una buena persona, sí, creció con nosotros, es una persona honesta, de pronto no roba, no toma, no hace esto, fue obediente a los padres, pero daña un poquitico porque dice, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo comienza a verse el menosprecio o aún sentirse el menosprecio? Un profeta grande, un profeta poderoso por lo que de pronto estaba enseñando, ¿cierto? Pero la gente sencillamente lo veía a él como el hijo del carpintero, ¿sí? El simple hijo de un carpintero. ¿Cómo puede este hombre decir, hoy se ha cumplido esta escritura? ¿Cómo puede él hacerse Dios? ¿Cómo puede él expresar, cierto, que esa escritura mesiánica se está cumpliendo en medio de su vida? ¿Sí? ¿Cómo podía ser el Mesías? Comenzaron a cuestionar la autoridad que Jesús tenía para expresar, para emitir estas palabras. Cuán fácilmente nosotros definitivamente hacemos juicios en medio de las vidas, de las personas, perdón. ¿Cómo podía el hijo de un carpintero, un muchacho que creció en un pueblo, expresar tan grande verdad, expresar tan grande anhelo? El Mesías. ¿Cómo el hijo de una persona simple podía ser el más grande, el más esperado, el más deseado? Interesante, impresionante. Volviendo al texto de Marcos, en el capítulo número 6, ¿sí? Allí ya hemos leído que él vino a su tierra, estaba predicando, estaba enseñando en la sinagoga, y en las sinagogas daba testimonio de que él era el Mesías. Él era el ungido, él era el Hijo de Dios. Y allí, cuando dice que él estaba enseñando nuevamente en el relato que tenemos en el libro de Marcos, dice que la gente, ¿cierto?, oyéndole, se admiraban. Sí, es una persona que tiene sabiduría, es una persona que habla con elocuencia, ¿cierto? Pero, ¿de dónde? Es la expresión ¿de dónde tiene estas palabras? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Un carpintero utilizaba sus manos para hacer cosas, para reparar. ¿Cómo que con sus manos está haciendo milagros? ¿De dónde sacó tal cantidad de sabiduría este hombre? ¿Sí? Cuestionando, ¿sí? Poniendo definitivamente en duda lo que Dios puede hacer en medio de su poderío y en medio de su misericordia, rechazando precisamente lo que en medio del plan y el propósito, la forma como Dios estaba haciendo su obra. ¿De dónde? Es la pregunta, ¿cierto? Jesús sale de la ciudad como cualquier hombre, pero vuelve lleno de poder, lleno de sabiduría. Y para entender esta otra parte también yo creo que el libro de Lucas nos puede ayudar a entender qué había sucedido en la vida de Jesús. Lucas, en el capítulo número 4, versículo 14, nos amplía y nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Lleno de poder, lleno de sabiduría, enseñaba y por fuera de su ciudad era glorificado. Pero allí en medio de su ciudad, en medio de su pueblo, en medio de sus compinches, era cuestionado. ¿Sí? Era cuestionado. Es difícil, ¿cierto? No es difícil ver cómo los de Nazaret se preguntan, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? Y es lo que acabamos de ver allí en el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Vamos bien hasta ahora, ¿sí?
¿Cómo cuestionan al hombre más grande que ha existido sobre la faz de la tierra cuando nuestro razonamiento ciega nuestro entendimiento y damos lugar a la incredulidad? A la incredulidad. Nuevamente, en el capítulo 6 de Marcos, el autor comienza a ampliar esa serie de argumentos, ¿cierto? No es solamente el carpintero o el hijo del carpintero que mencionó, que se menciona en Lucas, sino que aquí en Marcos 3 también se dice acerca de qué era su función, su ocupación. Marcos 6:3 dice, no es el carpintero, ¿sí? El carpintero. Aquí se nos habla precisamente acerca de la función, un simple hombre, ¿sí? Como cualquiera otro del montón, podrían estar diciendo, el carpintero. En la otra expresión dijeron el hijo, ¿cierto? Ahora dicen el carpintero, una persona que hace cosas tribales, ¿sí? Ese es el que está hablando cosas tan maravillosas, ese es el que está haciendo tales cosas con poder. La forma como comienzan a abordar precisamente, ¿sí? Esto claramente no era un cumplido, era una manera de señalar que Jesús no tenía ningún entrenamiento teológico, ¿sí? No estuvo bajo la enseñanza de un gran rabino, de un gran maestro. ¿De dónde aprendió esto? ¿Cómo tiene discípulos? ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No se queda solamente allí. Ellos continúan diciendo, se me perdió la frase, ya, no es este el carpintero, y luego dicen, el hijo de María. Uy, tremendo eso, ¿sí? Puede que para nosotros parezca desapercibido, ¿cierto? Obviamente él era el hijo de María, pero resulta que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo es la manera, de alguna manera con desdeño, de alguna manera como tratando de poner en tela de juicio quién era el papá de Jesús? Porque en medio del contexto judío se conocían era por el nombre paterno, ¿sí? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 16, dice, por ejemplo, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. O sea, el papá de Simón era Jonás. Aquí pudieron haber dicho el hijo de José nuevamente, pero están diciendo el hijo de María, ¿sí? Y no es de extrañar porque en Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, ¿sí? Ese hijo de María es probablemente despectivo, ¿cierto? Usted ni siquiera tuvo papá, ¿sí? Su mamá lo concibió a usted, pero no sabemos a ciencia cierta quién es su papá. Despectiva la manera como hablan, cómo se expresan allí del maestro, ¿sí? En la porción dice, no es este el carpintero, el hijo de María, pero también habla acerca de la familia, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Sí? Sabemos obviamente que Jesús tenía hermanos, pero cómo a veces aún el mismo enemigo se aprovecha de la misma familia para tratar de intimidar y de atacar la autoestima de las personas. Porque cuando miramos la Escritura nos damos cuenta de que aún ni siquiera los hermanos de Jesús al principio de su ministerio creían en él. Eso nos lo relata en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 5. Ni aún sus hermanos creían que Jesús era el ungido, el Mesías. Por lo tanto, todas estas expresiones, una tras otra, lo que estaban mostrando era sencillamente rechazo hacia este hombre que volvía a su pueblo, que volvía a compartir en medio de la unción, en medio del poder del Espíritu, de lo que es Dios, de lo que es Él. ¿Sí? Termina diciendo esa porción allí de la Escritura, y se escandalizaban de Él. Mucho asombro
Esas palabras. Uy, tremendo cómo este hombre ha crecido, cómo este hombre ha avanzado en medio de la vida. Pero todo esto para escandalizarse, ¿sí? Para dejar a un lado, para menospreciar al autor de la vida, ¿sí? Estos vecinos de Jesús estaban muy familiarizados con Jesús. Miren que toca muchos aspectos de su vida. Muchos aspectos que uno pudiera decir es que son particulares, pero es que en un pueblo pequeño todo se sabe, en un pueblo pequeño todo se conoce. Y es la forma como estaban allí precisamente tratando a Jesús. Este es el panorama que tenemos entonces de lo que pensaban en la tierra, en el pueblo, en el lugar donde nació Jesús, ¿cierto? Un hombre común y silvestre, común y corriente, ordinario, y perdón por la expresión que voy a utilizar, hasta un bastardo podrían pensar algunos de ellos, ¿cierto? Menospreciando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El relato de Marcos no es solamente un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para revelar que Jesús es el Mesías, no solamente para los judíos, para los que estaban allí, aunque allí había una mezcla de culturas. ¿Sí? El relato de Marcos, ¿cierto? Tiene que ver también con los gentiles, porque Jesús comenzó a hacer obras, milagros también en medio de Decápolis, en medio de otras aldeas, ¿sí? Y su palabra se extendió por todos estos lugares. La profecía, ¿cierto?, mostraba claramente quién era Jesús, cómo iban a ser, dónde iban a ser. Y ellos estaban escandalizados porque, yo no sé, en su mente finita, no sé allí en su cosmovisión parcial, si podían estar viendo cómo todas las escrituras se estaban cumpliendo en Jesús, lo que Él les dijo, hoy se ha cumplido, y cómo se venía dando precisamente este proceso. Hay una pregunta que hoy nos debemos hacer nosotros. ¿Me escandalizo de Jesús? ¿Sí? Hoy hay muchos que pueden estar hablando cantidad de cosas en términos o en razón de Jesús, ¿cierto? Para muchos Jesús es un revolucionario, para muchos es un profeta, para muchos es un hablador, ¿cierto? Y algunos aún dentro de la iglesia pueden escandalizarse cuando alguien les haga esa pregunta, ¿cierto? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? La profecía estaba mostrando precisamente que el Mesías iba a nacer en Belén, que iba a estar en otra tierra, ¿cierto? Que iba a nacer de una jovencita, que iba a ser de la tribu de Judá, y todas las profecías definitivamente marcaban a Jesús. Y hoy en día nosotros también podemos estarnos preguntando, ¿será que ese Jesús que vino hace tantos años sí es el Mesías realmente? Los judíos hoy esperan al Mesías, ¿sí? En el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Pero también en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, y allí hace énfasis, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Creer. Y hoy hay una gran incredulidad en torno a Jesús. Hace más de 2000 años vino el hombre más grande que haya podido estar sobre la faz de la tierra. Vino el hombre cuyo nombre es más grande que todos los nombres. Y hoy muchos siguen dudando acerca de Jesús. Y la invitación que Él hace precisamente, así como en ese pueblo, muchas habladurías, muchas cosas se dicen hoy, que Jesús se casó, que Jesús hizo, que Jesús no sé. Hoy hay mucha especulación porque no hemos mirado en retrospectiva con respecto a lo que la Escritura enseña acerca de Jesús. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y termina diciendo en Juan 5:39, y ellas dan testimonio de mí. Perdón. ¿Qué comentarios estás haciendo o viviendo? La pregunta del millón es, ¿quién es Jesús para ti? Esa pregunta se la hizo Jesús
a sus discípulos más adelante. Algunos dijeron, no, es un profeta, cuando decía, ¿y el pueblo qué dice acerca de mí? Unos dicen, es un profeta, otros un maestro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Será que menosprecias el nombre de Jesús? ¿Con cuánta facilidad, sí, con cuánta facilidad se vuelve el hombre irracional cuando tratamos de hablar de fe? La Biblia definitivamente es un tema de fe. Jesús es un tema de fe y para acercarnos a Dios tenemos que creer que le hay. Amén. Que Él es el del cual la Escritura habló por mucho tiempo y que es el Salvador. Ahora, la cosa no se queda allí. Jesús también reacciona, ¿sí? Jesús reacciona en medio de esta situación. Y la forma como Jesús reacciona es asombrándose, asombrándose. Y es que debe generar asombro, ¿sí? El hecho de que las personas te menosprecien porque ponen en duda tu paternidad, porque ponen en duda tus capacidades, porque ponen en duda no sé qué cantidad de cosas. Jesús se asombra. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría todas las aldeas alrededor enseñando. Increíble, milagros, prodigios, sanidades, cojos saltando, la Escritura habla acerca de eso, ciegos viendo, oídos sordos, oídos oyendo, también aplica. Sí, asombrado, milagros, sí. Y Jesús, ¿cierto? Jesús como tal acepta el rechazo, ¿cierto? Pero aunque le dolió, aunque yo no sé, no sé si alguno de ustedes ha escuchado las malas expresiones de terceros o aún de la propia familia, pero eso duele, ¿sí? Aunque a Jesús le pudo haber dolido esto, Él siguió adelante. Y es tremendo porque cuando Él comienza a hablar, dice no hay profeta sin honra, y establece allí 3 círculos de influencia grandes. Habla acerca de su tierra, habla acerca de sus parientes y habla de su casa, ¿sí? Absolutamente todos estos círculos de alguna manera habían cerrado las expectativas, las puertas y menospreciaban, ¿sí?, aquello que la Escritura nos habla. Ahora, cuando dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, ¿sí?, no habla acerca de que Jesús no tuviera el poder o la autoridad para hacerlo, sino que la incredulidad cierra puertas, ¿sí? Los milagros definitivamente no producen fe, y la vida cristiana es vida de fe, ¿sí? La incredulidad para nada agrada a Dios. Nosotros necesitamos a un Salvador, no simplemente a alguien que venga a suplir unas necesidades. Jesús no hizo milagros sencillamente porque no lo pudiera hacer, ¿sí? Pienso yo que Jesús no hizo milagros porque sencillamente no vio corazones que creyeran precisamente en el nombre, ¿sí?, que podía hacer cambios radicales en medio de la vida. Y a partir de eso termina diciendo allí que Jesús recorría las aldeas alrededor enseñando. Y qué tan bonito eso, porque Jesús no dejó que el rechazo, que el menosprecio limitaran el mensaje, la misión que Él vino a dar a cada uno de nosotros como tal. Para resumir, a los de Nazaret, pienso yo, les faltó reconocer a Jesús en contexto, en perspectiva. Nació de una mujer, fue puesta en duda su paternidad, fue llevado a otro sitio diferente, comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer grandes obras. En contexto les faltó mucho para poder comprender y descubrir
que alguien tan cotidiano, tan simple, tan sencillo, pudiera tener la sabiduría y el poder para hacer milagros. ¿Sí? No hay cosa más terrible, no hay cosa más tremenda que poner la incertidumbre, la incredulidad al frente. Quiero terminar con un par de citas que nos encontramos en el libro de Hebreos, porque la historia del pueblo judío se repitió vez tras vez. En el libro de Hebreos, Hebreos, capítulo número 1, nos habla precisamente de la manera como Dios continúa hablando al hombre en este tiempo, en este lugar, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo mismo se nos pone a nosotros como un ejemplo para confrontar precisamente aquello que en medio de la razón nosotros pudiera llevarnos a dudar acerca de la existencia de un ser sobrenatural. El libro de Romanos inclusive habla acerca de que el hombre en su propio razonamiento se ha alejado de Dios. Y esto es incredulidad. Cuando ponemos la razón, cuando ponemos los argumentos por encima de lo que es la fe, por encima de lo que Dios ha hablado en su palabra, esto es incredulidad. Y la incredulidad no agrada a Dios. El pueblo israelita, para terminar allí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 3, versículo número 16 en adelante, comienza con una serie de preguntas. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron? Versículo 19, miren lo que dice. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, refiriéndose al pueblo judío, cuando salieron de Egipto, cuando salieron de esclavitud, cuando fueron libertados, a causa de su incredulidad, no pudieron disfrutar de las promesas de Dios. Mi hermano, yo le pregunto hoy, ¿cómo ve usted a Jesús? ¿Como un simple hombre? ¿Como un simple carpintero? Sí. Esas vivencias, porque Jesús realmente fue un hombre como cualquiera de nosotros, solo que no pecó. Jesús nació en un pesebre, nació de una mujer como usted y como yo, pero es Dios, es Dios. Y de la manera como usted y yo le reconozcamos, podremos sencillamente disfrutar de lo que Él tiene para con nosotros. Cuando yo hablo acerca de Jesucristo, y me gusta mucho el discipulado, en el primer curso que vemos, porque nos habla precisamente acerca de Jesucristo. Y Jesús es el Cordero de Dios, que vino y quitó mi pecado, murió por mí, se sacrificó por mí. Jesús es el buen pastor que dio su vida por cada una de las ovejas. Jesús es mi abogado, Él me defiende, Él me cuida. Qué bueno que usted y yo podamos alejarnos de las preconcepciones que de diversas maneras pueden llegar a atacar la mente y podamos creer precisamente lo que la Escritura dice. ¿Sí? Juan vio a Jesús y dijo, Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy nosotros necesitamos reconocer que el pecado ha creado separación entre Dios y nosotros, y es necesario que veamos a Jesús como la cura para eso, que podamos creer que Jesús limpió todo lo que nos separaba de Dios. Le invito para que oremos y para que demos gracias a Dios, gracias al Dios de la Escritura, gracias al regalo que Dios hizo a través de y que comencemos a pensar en que no es suficiente sentir admiración por Jesús. Muchos admiran a Jesús hay que creerle, ¿sí? La condenación viene cuando no
creemos en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Doy gracias, oh Dios amado, porque has dejado la Escritura, oh Dios, para que al estudiarla, al escudriñarla, podamos comprender quién es Jesús realmente. Más que un carpintero, más que un hombre del común para muchos, Señor, tú eres el ungido de Dios. El que vino a este mundo, que se hizo hombre, que no escatimó el hecho de ser como Dios, que se humilló hasta la muerte de cruz, oh Dios. Padre, gracias porque por tu sacrificio, oh Dios, yo puedo acercarme confiadamente y decir, tú eres mi Padre amado, y tengo la libertad completa, Señor, para acercarme con confianza delante de ti. Gracias, Señor, porque, oh Dios amado, aún en tu plan, el rechazo de unos posibilitó que otros pudiéramos conocerte, que otros pudiéramos por la fe, oh Dios, aceptar que tú eres el Mesías, el que iba a venir, el que traería, oh Señor, la posibilidad de restaurar mi comunión contigo. Gracias porque has perdonado mis faltas. Gracias porque has mudado mi ser. Gracias, oh Dios, porque al reconocer, oh Señor, que yo no podía hacer nada, que era limitado, que era finito, Señor, oh Dios amado, tú obraste el milagro de la salvación. Me permites, oh Dios amado, llamarme hijo, porque creo y te creo a ti, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, que estas palabras, oh Dios, puedan llegar al corazón de muchos que hoy desde la razón, oh Dios amado, ven a Jesús como una figura, como un pensamiento, pero que es más que eso, es el que trae libertad, es el que da vida, oh Señor. Que muchos puedan, oh Dios amado, decaer para que tú crezcas, menguar para que tú crezcas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.